planifique bien la práctica, que se optimice las dosis, tener en cuenta siempre el concepto ALARA, que sea tan bajo como sea razonablemente posible. La exposición debe tener un claro beneficio. También nosotros tenemos un equipo SPECT-CT, así que cuando usamos las radiaciones X también tenemos que avisar. ¿Me escuchan, no? ¿Me están escuchando? Ah, perfecto. Tenemos que avisar siempre a las personas que los acompañan a los niños de los riesgos a los que se exponen, y siempre considerar el tema del embarazo, que es una posibilidad. Entonces también hay que preguntar antes de que ingresen si la persona que acompaña puede llegar a estar embarazada, entonces en ese caso debe hacerse cargo otra persona. Bueno, eso más o menos en cuanto a las radiaciones. También tenemos en cuenta siempre el consentimiento informado. Sabemos que los pacientes son ciudadanos de derecho y tienen la necesidad de estar informados sobre su salud. Siempre nos tenemos que tomar el tiempo con los pacientes, con los padres, con los tutores o con las personas que los acompañan. Siempre dar pautas claras y concisas. Como dije antes, informar sobre los riesgos y beneficios. Lo más importante es que todo esté escrito, porque si no está escrito no existe. Y además, recordar que esto también tiene implicancias médicos legales. Bueno, para empezar con los estudios, digamos, del sistema urinario, los que se pueden realizar en medicina nuclear pediátrica son, bueno, tanto como también en adultos, son el radiorrenograma, que puede ser basal, puede ser con estímulo diurético, puede ser con captopril en el caso de hipertensión arterial de origen renovascular. También nosotros hacemos el centellograma basal y con captopril, y también se pueden usar los estudios de cistografía, que pueden ser tanto directa como indirecta. Bueno, en caso del radiorrenograma, como todos sabemos, es un estudio dinámico que se realizan las imágenes ni bien se inyectan al paciente, siempre se administra el radiofármaco bajo cámara. Es importante porque se puede evaluar la perfusión renal, se evalúa la secreción tubular, la filtración glomerular, se evalúa, claro, el transporte activo en los túbulos, y también se puede medir la capacidad del filtrado renal. En estos casos se pueden usar fármacos, el DTPA, que es básicamente se filtra, y el MAC3. La ventaja que tiene el MAC3 que no se filtra y que tiene una extracción más o menos del 40-50% por pasaje al túbulo contorneado proximal, y después se secreta a la luz tubular. Esto sería importante al no filtrarse, sobre todo en pacientes pediátricos, porque no tienen bien desarrollado todavía el sistema urinario, en ancianos porque por la vejez, digamos, ya tienen alterado, o en aquellos que tienen mala función renal. Como les dije con anterioridad, es importante que el paciente esté bien preparado para realizar el estudio. Es importante que concurran bien hidratados, también decirle que pueden ingerir si quieren algún alimento, sobre todo en el caso de los estudios que se van a hacer con diuréticos. Bueno, todo va a depender de la edad del paciente. Siempre se hace vaciar la vejiga antes de iniciar el estudio. Por ejemplo, los pacientes neonatos, los pequeños que usan pañal, hay que cambiar el pañal antes de empezar el estudio. Hay algunos pacientes, por ejemplo, los mielomeningoceles, que hay que hacerle un sondeo antes de mandarle a sondar, digamos, la vejiga antes de realizar el estudio. Y bueno, y la posición que generalmente se hace en decúbito supino. Bueno, como les dije con anterioridad, en el radiorrenograma hay que evaluar 3 fases que están bien determinadas. Una es la fase de flujo, que es la llegada del radiotrazador al riñón. Después tenemos que evaluar la extracción parenquimatosa del fármaco, que sería la fase de captación. Y por último, la fase de drenaje,
de tránsito hacia la vejiga y hacia la eliminación de la orina, digamos. Esto lleva tiempos, tiene sus tiempos, digamos, generalmente una vez que pasa el radiotrazador a la aorta, a los pocos segundos ya se aprecia la imagen en el riñón. Después viene una fase de captación que aproximadamente dura alrededor de 15 a 20 minutos y después la fase de eliminación. Se cuantifica a través de curvas actividad-tiempo, donde se puede cuantificar exactamente el pasaje del trazador hacia el sistema excretor. Bueno, este es un ejemplo de un radiorrenograma normal. Vemos cómo aparece la secuencia de imágenes desde la inyección, se van concentrando a nivel del parénquima renal y luego va disminuyendo la actividad dentro de los riñones, que es cuando empieza la fase excretora y además se va llenando la vejiga. En esta curva vemos que los dos riñones, tanto el izquierdo como el derecho, tienen una curva muy parecida. Es decir, es un estudio normal. Así se debe ver, o sea, una fase de llegada, una fase de captación y una fase de excreción. En este caso son absolutamente simétricas. Bueno, en el caso del radiorrenograma con diurético, que sería la misma práctica, se realiza de la misma manera, solo que se agrega al estudio el diurético. Habitualmente en pediatría se usa por hidronefrosis. Lo importante en este caso es descartar si es obstructiva o no obstructiva, es decir, la ventaja de usar el radiorrenograma con diurético es descartar totalmente las obstructivas, ¿no? O asegurarse de que son obstructivas, digamos. Para ello se usan fármacos como el diurético, la furosemida, que nosotros usamos en una dosis de 0,5 miligramos kilo. Y los tiempos en los cuales se pueden inyectar el fármaco también tiene sus tiempos. Digamos, podríamos empezar a los menos 20 minutos antes de realizar el estudio. Se puede inyectar a la fase 0, es decir, se administra el radiofármaco e inmediatamente se administra el diurético, o más 15 minutos después del inicio, es decir, una vez que uno larga el estudio, se espera 15 minutos y ahí recién se inyecta la furosemida. En nuestro caso en particular, habitualmente usamos al inicio, por el tema de los niños que se mueven, que es muy difícil encontrarle una vía, entonces usamos la vía de donde pasamos el radiofármaco para pasar la dosis de furosemida. Nosotros no contamos con enfermería, entonces, bueno, nosotros o los médicos o los técnicos hacen la venopuntura, entonces, bueno, ¿no? A veces para evitar perder esa vía, que a veces es difícil, se inyecta generalmente, como les dije con anterioridad, en fase 0. Bueno, las indicaciones del radiorrenograma con diurético serían, bueno, como les dije, hidronefrosis, habitualmente en los niños la hidronefrosis neonatal, obstrucciones del urétero, ureteropiénica, para evaluar cirugías, en aquellos casos donde ya se realizó por ejemplo, se detectó que había una estenosis y luego se operó, y bueno, hay que ver cómo evalúa el paciente. Bueno, también se solicita, o bueno, en el caso de dolor dorsal, que en ese caso ya serían niños más grandes que vienen con ese tipo de síntomas, o generalmente en los adultos. Pero las indicaciones que les dije con anterioridad es la que nosotros habitualmente usamos en pediatría. También, bueno, tenemos que tener en cuenta que hay causas que pueden alterar, digamos, la realización, o que la realización del estudio no sea lo que esperamos. ¿Y cuáles son las causas que pueden pasar para que el radiorrenograma salga alterado? Bueno, puede ser que el radiofármaco se infiltre, o el diurético se infiltre, por eso es importante la inyección en bolo, tener una buena vía de administración. En el caso de los movimientos del paciente,
Por eso nosotros, como les dije con anterioridad, usamos métodos de sujeción, sobre todo en los niños pequeños, usamos videos, usamos canciones como para que los niños estén lo más quietos posible. Es difícil, como les dije, es una tarea ardua y bueno, tenemos que estar todos en equipo para realizar este tipo de estudios. No es imposible, pero bueno, lleva un poco más de tiempo que, por ejemplo, las personas que están habituadas a tratar con pacientes adultos. También puede ser una insuficiente hidratación que altere el resultado del radiorrenograma o que al inicio también la vejiga ya esté llena. Por eso siempre le pedimos que vaya a orinar o en el caso de los niños se le cambian los pañales. Bueno, las indicaciones más o menos las que ya les fui diciendo, estenosis pieloureteral, estenosis vesicoureteral, también puede ser megauréter primario, válvula de uretra posterior. La válvula de uretra posterior es muy común en los niños. Habitualmente el uréter cuando se inserta en el trígono de la vejiga entra perpendicularmente. Y eso hace que cuando la vejiga se llena, se cierra la válvula y evita el reflujo hacia el uréter. En algunos casos puede pasar que el uréter entre directamente muy recto y entonces esa válvula al llenarse la vejiga no se cierra con normalidad y eso genera un reflujo hacia arriba. A veces esto es transitorio, pero a veces, y se resuelve, digamos, con el crecimiento del niño, pero en otros casos eso no pasa. Entonces, bueno, esto también sería una causa de reflujo vesicoureteral y de indicación de este estudio. También puede ser el caso de un doble sistema dilatado, una nefronitiasis, que eso también podría ser un poco más común en niños más grandes o en pacientes adultos. Bueno, como dije antes, en los controles de la cirugía, como la pieloplastia, donde se realizó un reimplante de los uréteres. Y bueno, también otra de las indicaciones es el trasplante renal, como para evaluación del post-trasplante. Bueno, esto sería un ejemplo de un estudio pedido con diurético y acá lo que vemos es que el riñón derecho está bien, sube y baja bien y el izquierdo está un poco alterada la fase de captación y la excreción, pero que al inyectar el diurético cede, es decir, disminuye la curva. Quiere decir que la obstrucción no es fija, es decir, que al administrar el diurético responde y por eso se visualiza que es un poco más alta que la del riñón derecho, pero que responde al estímulo diurético. En el caso siguiente vamos a ver otro paciente en el cual el riñón izquierdo está bien y el que está obstruido es el derecho. Es una obstrucción que también se observa la fase de llegada, la fase de captación, que va creciendo, va siendo ascendente y que en el momento del estímulo diurético cae abruptamente, es decir, que es una obstrucción que responde al estímulo diurético. No es fija tampoco. En el caso de que fuera una obstrucción fija, esto seguiría ascendiendo y no descendería en ningún momento. Es decir, eso sería una curva tipo obstructiva que no responde al estímulo diurético. Y si acá vemos las imágenes de secuencia, vemos que el riñón izquierdo se concentra la actividad, después en la medida que el estudio va transcurriendo, se va vaciando el riñón izquierdo y en la última parte prácticamente ya no se ve, pero sí se ve que el riñón derecho se va llenando y se va haciendo visible la pelvis renal. Y que recién a la mitad, y también se ve el urétero homolateral. Y que en el derecho, recién pasado la mitad del estudio, se empieza a vaciar, que eso correspondería con la inyección del estímulo diurético. Bueno, como les dije con anterioridad, también se puede usar en el caso de riñones trasplantados.
Lo que no les dije anteriormente era que en general los estudios de radiorenograma se realizan con el paciente en posición posterior, porque obviamente, como todos sabemos, los riñones son retroperitoneales y se ven más de la parte posterior de la cámara. En el caso de los estudios que se realizan por riñón trasplantado, generalmente como estos son bien anteriores, la adquisición en estos casos se realiza de manera en proyección anterior. Bueno, las causas por las que nos pueden pedir un radiorenograma va a depender de el momento en que se encuentre ese paciente tras la cirugía. Bueno, pueden ser la falla parenquimatosa, que pueden ser por necrosis tubular aguda, que generalmente se produce a las pocas horas de realizado el trasplante. Puede ser por rechazo, que también el rechazo puede ser agudo, hiperagudo, crónico, y bueno, la situación del paciente, digamos, va a meritar el momento en el cual se pide este estudio, pero básicamente lo que vamos a evaluar es eso. O también puede haber fallas mecánicas, puede haber injurias en la arteria o la vena renal, y puede haber también pérdida de orina hacia el retroperitoneo, que en ese caso puede ser una obstrucción ureteral o una fístula, que son motivos de que se puedan solicitar este tipo de estudios. Bueno, yo sigo hablando y después si quieren alguna pregunta no habría inconvenientes. Bueno, como les comenté con anterioridad, otro estudio que se realiza también en el Servicio de Medicina Nuclear es el radiorenograma con captopril. El captopril es un inhibidor de la ECA, del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y que se usa habitualmente para evaluar, como les dije con anterioridad, hipertensión arterial de origen renovascular, donde lo que se sospecha habitualmente es una estenosis de la arteria renal. Responder y aún así no responde como se debería. Cuando en el examen le encontramos un soplo abdominal, cuando se produce pues de los 55, sospechar siempre en la hipertensión en niños, bueno, cuando ya existe una retinopatía de grado 3 o 4, bueno, todos esos casos pueden hacernos sospechar en una hipertensión de origen renovascular. La prueba siempre es más sensible, es decir, tiene un 90% de sensibilidad en los pacientes que tienen creatinina normal. Bueno, lo que les expliqué con anterioridad, bueno, es el sistema renino-angiotensina-aldosterona, es un potente vasoconstrictor que actúa sobre las arterias eferentes, y lo que hace ante una baja de presión es estimular este sistema y actuar sobre la arteria eferente. Lo que hace esto es que se mantenga la presión arterial y mantener constante la tasa de filtrado glomerular. Cuando nosotros utilizamos un inhibidor del sistema renino-angiotensina-aldosterona, como puede ser el captopril, el enalapril, el lisinopril, lo que hace esto es se bloquea ese sistema. Entonces, esto lleva a que se produzca una disminución de la tasa del filtrado glomerular. Y en ese caso, lo que se va a manifestar en nuestros estudios es una alteración en la parte 2, en la fase 2 del radiorenograma, y 3, que en el caso de que se haga con DTPA, se va a producir
un empeoramiento de esa curva, es decir, va a tender a bajar abruptamente. Y en el caso de que se haga con MAC3, lo que va a hacer es un enlentecimiento de dicha curva. Y eso hace siempre, lo que debemos hacer es, aparte de realizar el estudio con captopril, generalmente se realiza un estudio basal para comparar, porque si el paciente tiene un descenso de más o menos un 10%, ya sea en la tasa de filtrado glomerular, eso hace que uno pueda afirmar de que la hipertensión es de alta probabilidad que sea de origen renovascular. Bueno, ahora le voy a mostrar un ejemplo. Bueno, este es el tipo de curvas que se puede producir. Como les dije antes, puede haber una prolongación de la captación parenquimatosa, puede haber un retardo en la fase excretora, puede estar ausente o puede haber directamente, no hay captación del radiofármaco, es decir, una curva plana donde no hay función. Generalmente, como les dije con anterioridad, esto es mucho más sensible cuando el paciente, digamos, es normal, los riñones son normales y no tienen ninguna fase patológica previa, porque en ese caso ya es un poco más difícil hacer el diagnóstico porque ya venimos con un riñón deteriorado. Bueno, esto sería un ejemplo típico de un estudio basal y un estudio post-captopril. En el estudio basal, si ustedes se acuerdan, el primer gráfico que les mostré de radiorenograma, donde las curvas tenían un ascenso rápido y un descenso rápido, y ambos riñones de manera simétrica. Eso es un estudio normal. Pero este riñón, a pesar de que ya el izquierdo tenía una diferencia de tamaño con el riñón derecho, es decir, es un riñón un poco más pequeño. Sin embargo, cuando se realiza la prueba con captopril, lo que vemos es una ausencia directamente del riñón izquierdo. El riñón izquierdo no se ve, digamos, no se ve en las imágenes, y si lo graficamos, lo que vemos es un enlentecimiento de la curva. Y la curva del riñón derecho es absolutamente normal. Bueno, como les dije antes, tiene una sensibilidad del 90% cuando los valores de creatinina son normales. También disminuye cuando la sensibilidad, cuando el paciente se encuentra con tratamiento, con inhibidores de la ECA, o con bloqueantes de los receptores, o con diuréticos. Y también decía que, bueno, no les dije con anterioridad, pero en este caso lo que habría que hacer es suspender el tratamiento, ya sea con este tipo de fármaco, y también decía que en el caso de que esté tomando bloqueantes cálcicos, habría que disminuir por lo menos a la mitad de la dosis. También si el paciente ya ingresa con presión alta, o si tiene hipertensión durante el estudio, bueno, en todos esos casos la sensibilidad del estudio disminuye. Y si el paciente tiene una probabilidad renovascular del 10% con pretest, bueno, en un estudio normal la probabilidad de que tenga hipertensión es muy baja. Lo que no le comenté tampoco es que nosotros lo que hacemos habitualmente, los pacientes nos derivan de hipertensión arterial, nosotros le realizamos el estudio basal, después le realizamos el estudio con captopril, y que ellos, digamos, los especialistas en hipertensión, los citan al paciente, ellos se encargan de administrarle la dosis del captopril o enalapril, y que cuando el paciente disminuye la presión a un 10%, recién nos envían a nosotros y ahí recién le realizamos el estudio. Bueno, continuamos con cistografía radioisotópica. En el caso de la cistografía radioisotópica, como ya les comenté con anterioridad, el estudio del reflujo vesicoureteral es muy frecuente en pediatría, sobre todo porque los niños son muy propensos a tener infecciones urinarias. Y bueno, alguna de las causas que le había dicho con anterioridad era que tenga, por ejemplo, un megaureter, que tengan una válvula posterior, que tengan también infecciones previas, cuando más episodios
de infecciones urinarias tienen, la posibilidad también de que se dañe el riñón es mucho mayor, entonces, bueno, se lo remite para realizar la prueba de cistografía. Es importante, con respecto a los estudios de pediatría, que siempre el paciente viene a nuestros servicios con una ecografía. Es el primer estudio que se le pide. Después, dependiendo de la sospecha de que tenga o no un reflujo vesicoureteral, también se le puede pedir la cistografía radiológica. Y a diferencia de la nuestra, es mucho más invasiva, pero también tiene la posibilidad de detectar reflujos de todos los grados. La nuestra es un poco limitada, si bien tiene sensibilidad para los reflujos de mediano a alto grado, a veces los de bajo grado no se detectan, pero bueno, tenemos la ventaja que le produce el efecto a la radiación es mucho menor. Y bueno, tenemos la que es directa y la indirecta. En la directa lo que se hace habitualmente es cateterizar al paciente. Se le pone un catéter en la vejiga, se le llena con fisiológico, se le pasa por ahí el material y una vez que empieza a orinar se retira la sonda y se evalúa el grado de reflujo o no que presente el paciente. En comparación, es una técnica invasiva porque hay que cateterizar al paciente, pero se puede hacer en cualquier edad de la pediatría. En cambio, la cistografía indirecta lo que requiere ya es un control de esfínteres, es decir, que tienen que ser pacientes ya que controlen y que puedan pedir para ir a orinar, porque ellos lo que se va a realizar es un radiorenograma y después se llena la vejiga y cuando el paciente tiene la necesidad de orinar, se va a orinar bajo cámara y nosotros después vamos a evaluar las vistas para ver si tiene o no reflujo vesicoureteral. En este tipo de cistografía que es indirecta, que no requiere la cateterización del paciente, lo que no se ve habitualmente son los reflujos de llenado de la vejiga. Se ven los de vaciamiento de la vejiga y generalmente se ven, es poco sensible para los reflujos de grado leve, pero sí se ven los de medio y los de alto. Esto está clasificado en grado 1, grado 2 y grado 3. El grado 1 sería el que el reflujo llega al uréter. El 2, entre el uréter y la pelvis. Y el grado 3 compromete la pelvis urinaria. Bueno, acá le voy a mostrar unas imágenes de cistografía donde se ve, esto es cistografía directa, se ve la fase de llenado vesical y después se aprecia un reflujo hacia el sistema pielocalicial izquierdo, que además es un sistema doble, y se ve el reflujo que va hacia los uréteres. En el izquierdo se ven de los dos lados, digamos, por la presencia de duplicación. Y en la fase miccional se ve en el lado derecho el reflujo, o sea que tiene reflujo bilateral y además el izquierdo es un doble sistema. Bueno, esto es una cistografía indirecta. La cistografía indirecta es menos sensible, no es tan fácil de ver. Como les dije con anterioridad, se hace un radiorenograma cuando la vejiga se llena y el paciente pide para orinar y empieza a orinar. En ese momento se registran las imágenes para ver si logramos ver el reflujo vesicoureteral. Generalmente lo que hacemos es, bueno, tiene unas ciertas medidas que, bueno, son niños, como les dije con anterioridad, que ya deben controlar los esfínteres. Si son niñas, le pedimos que venga con una persona generalmente de sexo femenino, porque la niña tiene que orinar bajo cámara. Si es un varón, le pedimos que generalmente lo acompañe un varón. Lo que hacemos es proteger la cámara con bolsas para evitar la contaminación. Así que, bueno, requiere su preparación.
Bueno, es bastante difícil ver los reflujos en la cistografía indirecta. Hay que mirarlo en la cámara y volverlo a mirar, no es tan fácil. En esta foto que muestro se ve un reflujo bilateral de grado moderado. Sé que las imágenes no son lo ideal, pero bueno, si lo miramos con ganas sí se ven. Bueno, después tengo otro ejemplo que es un reflujo derecho y es de grado leve. Tenemos ahí un ROI sobre la vejiga y a partir del tercer cuadro se empieza a visualizar el reflujo, que en ese caso es de grado leve. Bueno, continuamos. Bueno, otro estudio que es de muchísima utilidad, sobre todo en pediatría, es el centellograma renal con DEMSA. El DEMSA generalmente se fija a la corteza y se evalúa con alta sensibilidad y especificidad. Tiene un 91 de especificidad y un 86% de sensibilidad para evaluar el parénquima renal. Bueno, en pediatría hay muchas patologías que se evalúan mediante el DEMSA. Bueno, una de ellas es la pielonefritis, las malformaciones, se puede evaluar la función relativa, digamos, para cuantificar de manera bilateral los riñones. Habitualmente acá está escrito pielonefritis aguda, pero cuando hable de eso les voy a explicar. Los protocolos que se hacen habitualmente, se inyecta al paciente y después a las 3 o 4 horas se sacan imágenes. Generalmente las proyecciones son posterior, oblicuas, y en algunos casos, sobre todo cuando hay un riñón en herradura o una ectopía renal, se sacan imágenes anterior. Y cuando sospechamos de patologías obstructivas, generalmente se lo cita al paciente 24 horas para realizar imágenes de 24 horas cuando ya se produjo un lavado del radiotrazador y las imágenes se ven con mejor claridad. O cuando nosotros tenemos alguna duda diagnóstica, se lo cita a las 24 horas. Bueno, tenemos que tener en cuenta que en los estudios con DEMSA, bueno, hay patrones normales que hay que conocerlo para evitar errores cuando realizamos el diagnóstico. Por ejemplo, que la corteza es más captante que la médula y el sistema colector, que en la parte superior del riñón izquierdo se puede ver un adelgazamiento que puede ser por una impronta del vaso. También, bueno, que en el área central y en los polos puede haber un mayor contraste en el aumento central y esto puede sugerir erróneamente una hipoperfusión o una hipoactividad a nivel de los polos. Las variaciones también en número y tamaño de las columnas de Bertina hay que tener en cuenta, o que éstas sean muy hiperactivas. Esos serían patrones normales de captación que hay que saberlos, hay que conocerlos para evitar informar erróneamente alguna patología. Bueno, como les dije antes, yo había puesto anteriormente pielonefritis aguda, pero en realidad lo que se usa, digamos, para lo que se usa el DEMSA es para la búsqueda de escaras. Si bien la pielonefritis es un proceso infeccioso, como sabemos, que involucra el riñón y puede mostrar una hipocaptación o varias, es muy sensible, pero no podemos con un estudio decir que el paciente sí tiene escaras en agudo. Entonces, lo que habitualmente pasa es que esperamos que el proceso agudo pase y se lo cita más o menos a los 6 meses, y ahí recién podemos decir si tiene una cicatriz o no. Otras veces puede pasar de que realmente sea necesario el estudio en agudo. Bueno, entonces se lo realizan agudos, se describe las lesiones que vemos y lo citamos en 6 meses para volver a evaluar y para de esa manera sí confirmar que el paciente tiene una escara o un daño, digamos, que va a ser permanente. En estos ejemplos que vemos, bueno, en el superior vemos el riñón izquierdo, que está más agrandado de tamaño, que tiene áreas hipocaptantes, sobre todo en la parte superior, y que lo deforman los bordes.
y el riñón el derecho, que es de menor tamaño y que tiene escasa captación con áreas hipocaptantes. En el caso de la segunda fotografía vemos que el riñón derecho es normal y que el riñón izquierdo está disminuido de tamaño y que tiene defectos de captación en ambos polos. Bueno, como les dije con anterioridad, que para certificar que esto es una escara deberíamos de tener un estudio basal y un estudio control. Bueno, la ectopía renal también es otra patología que es bastante frecuente, que nos solicitan DEMSA. Bueno, este caso es un paciente de 7 meses que está derivado porque le realizaron la ecografía a los 7 meses y no vieron el riñón izquierdo. Entonces, no sabían si era una agenesia o, bueno, por eso nos derivan y nosotros encontramos que el riñón derecho estaba eutópico y que el riñón izquierdo estaba ectópico, que se veía en la zona de la fosa ilíaca izquierda, en hipogastrio, una masa con una distribución heterogénea del DEMSA, que era de menor tamaño, de forma alterada, con bordes respetados, y que la relación diferencial, que era para el 60% para el riñón derecho y 40% para el izquierdo. Y que un valor normal es aproximadamente de un 50% más menos 5 para cada uno de los riñones. Les leí prácticamente cómo nosotros informamos los DEMSA, más o menos así informamos habitualmente este tipo de estudios. Bueno, este también es otro paciente con una ectopía renal, que como hallazgo lo vemos a un riñón paraumbilical por ecografía y por eso nos derivan para la realización del centellograma para confirmar en este caso que se trataba de un riñón izquierdo, en este caso ectópico. Otra patología que puede ser frecuente en pediatría es la anomalía congénita que se llama ectopía renal cruzada y que esto se debe a una falta de ascenso, el riñón no asciende como corresponde durante la etapa fetal, se cruza la línea media y se adosa al riñón normal. Y habitualmente tiene que el uréter ectópico va a drenar en el lado contrario a su ubicación anatómica, en una vejiga que habitualmente es normal. Y se ve como es difícil de separar las dos masas. Uno tiene que hacer varias proyecciones, como en este caso que hicimos todas, posterior, anterior, OPI, OPD, oblicuo anterior derecha y oblicuo anterior izquierda, para ver si hay algún punto de clivaje entre ambos riñones, porque para decir que es una ectopía cruzada tienen que estar unidos los riñones. Entonces, bueno, esto confirma la presencia de una ectopía renal cruzada. Este es otro paciente que podría llegar a ser, está sospechado de un único riñón, está derivado como un monorreno y cuando nosotros le realizamos vemos una masa única que podría corresponder también a una ectopía renal cruzada o una masa única. Cuando no tenemos la certeza de que es una ectopía renal cruzada, bueno, podríamos decir que es una masa única y describimos lo que vemos en el centellograma. Bueno, un riñón en herradura, que también es otra patología frecuente y un motivo frecuente de realizar este DEMSA. También puede ser un riñón multiquístico, en este caso era un paciente de 4 años, con antecedentes de esclerosis tuberosa, que se asocia a poliquistosis renal, y bueno, cuando le realizamos el centellograma, vemos que ambos riñones tienen alteraciones en la captación, múltiples en varias, digamos, distribuidas en los dos riñones, lo que confirma el diagnóstico por el cual se solicitó este estudio. Bueno, otro tema sería el doble sistema, que más o menos ya le había explicado cuando vimos la cistografía directa, que ya se veía ahí que había un doble sistema. Bueno, en este caso,
Es un doble sistema que lo evaluamos a través de la radiografía y también les puse un esquema como para que se ubiquen cómo sería un doble sistema. Y lo que se ve habitualmente, en este caso se ve que el riñón izquierdo es absolutamente normal, con captación homogénea, y el riñón derecho tiene captación heterogénea, casi escasa en el polo superior, y se ve como al hacer la relación porcentual, la parte del polo superior capta un 20% y la parte del polo inferior capta un 80%. Esto confirma el hallazgo del sistema doble sistema. Algunas veces el doble sistema no es tan manifiesto como lo vemos en este caso. A veces se sospecha, pero tiene una captación a veces inclusive homogénea en ambos polos. Pero bueno, en este caso es bien manifiesto y se confirma por lo que habían derivado a través de la ecografía. Otra patología frecuente es la displasia multiquística, renal multiquística, donde en la ecografía lo que ven es habitualmente que el parénquima renal está reemplazado totalmente por quistes de diferente tamaño, y hay una pérdida de la diferenciación córtico-medular. En ese caso, lo que nosotros vamos a ver, que el riñón contralateral, el riñón sano, se ve con una captación homogénea normal, y hay una ausencia de captación en lo que correspondería al riñón derecho. O sea, en el caso de que nos manden por una displasia renal multiquística, lo que vamos a ver es que uno de los riñones es normal, y por ecografía, lo que les dije con anterioridad, que hay un reemplazo total del parénquima por quistes, y nosotros, al realizarle el centellograma, no vamos a ver captación para ese riñón, es decir, va a ser ausente la captación para ese riñón. Bueno, este es otra patología que también es frecuente en pediatría, que es el ureterocele. El ureterocele es como una dilatación que se produce en la extremidad distal del uréter, es decir, cuando el uréter se inserta en la vejiga, se genera como una especie de dilatación, un saco, un globo, donde se concentra la orina. Ese saco puede llegar a generar alteraciones, o sea, aumentar la presión adentro de la vejiga, evitar que la vejiga se vacíe lo suficiente y de manera normal, y eso lo que lleva a generar es una dilatación del sistema para arriba. Genera megauréteres y puede llegar a generar aumento del tamaño o dilatación de las pelvis y de los cálices, inclusive llegar hasta una hidronefrosis. Bueno, este es un ejemplo donde lo que vemos es dos riñones agrandados de tamaño, se ve a nivel de la pelvis un aumento de captación que corresponde a la inserción distal del uréter, y eso genera un aumento, como les comenté, de orina. En este caso nosotros realizamos imágenes de 24 horas y ven en la superior del lado derecho de 24 horas donde se ve ya una menor captación del radiofármaco en la orina. Bueno, en este paciente se realizó tanto el centellograma como el radiorenograma. Ese es el centello y este es el radiorenograma, donde nosotros vemos que también apreciamos un aumento de tamaño de los dos riñones y que la fase de flujo está conservada, pero que la fase de captación y de excreción es prolongada en ambos riñones, lo que hace pensar de que hay una obstrucción a nivel de los dos riñones y que no responden al estímulo diurético. Bueno, el reflujo vesicoureteral, como les comenté con anterioridad, es muy importante el tratamiento y el diagnóstico del reflujo vesicoureteral en pediatría, porque si esto se mantiene en el tiempo, lo que va a pasar habitualmente es que va a llevar a un daño a nivel del riñón. Bueno, en este caso, en el primer caso, es un pacientito de 4 años masculino que está derivado por la sospecha de reflujo, es decir, alta probabilidad, porque ya en la cistouretro que se realizó en radiología evalúan un reflujo
vesicureteral derecho de alto grado, o sea, o de grado 5, y bueno, hay una marcada dilatación de los uréteres, se ve en la cisto que nos aportan. Y el paciente, en este caso, lo que vemos es que el riñón izquierdo es normal y el riñón derecho ya se ve alterado en su forma, en su tamaño, en su concentración de radiofármaco, y además en la parte superior tiene un área hipocaptante que altera el borde, es decir, que ya se generó daño a nivel del riñón en este paciente. Lo mismo vemos en la parte de abajo, en el cuadro que les muestro abajo, que también es un paciente, en este caso femenino, que también viene con una cisto, donde en la cisto se ve un reflujo activo y uno pasivo. El activo es durante el llenado y el pasivo es durante el vaciado de la vejiga. Y en el caso nuestro, cuando le realizamos el estudio, también vemos que tiene un riñón normal en el izquierdo y severamente alterado en el riñón derecho, digamos, ya con secuelas del reflujo vesicureteral. Bueno, esto es otro ejemplo también, que en la parte izquierda vemos que el paciente presentaba una hidronefrosis izquierda y una pieloctasia severa homolateral, una ecografía con una dilatación pielocalicial y una pelvis de 10 y sospecha de valva anterior. Y también cuando se realiza el estudio de DEMSA vemos que el riñón izquierdo, bueno, está aumentado de tamaño, tiene una impronta piélica, y que el riñón derecho es muy pequeño y alterado en su concentración, en su morfología y en su tamaño. Estos son dos casos muy parecidos, así que, bueno, sigo. Bueno, hidronefrosis prenatal, como les había dicho, es también algo muy frecuente en pediatría. Esta ecografía que le muestro no corresponde a este paciente, solamente lo pongo para que vean lo que pueden llegar a ser las hidronefrosis prenatal. Y un ejemplo de una hidronefrosis del lado izquierdo, que hay aumento de tamaño, escasa captación, alteración en la relación porcentual, donde el izquierdo tiene un tamaño, digamos, una captación relativa de 38% y el derecho de 62%. Y esto generalmente, bueno, se hacen seguimientos de estos pacientes. Les voy a presentar un caso clínico que es un paciente de 4 años, masculino, con una hidrocefalea, ya venía con una vesicostomía y que se había atendido en el hospital Elizalde, donde se realiza un centellograma que informa un riñón en herradura. El paciente luego en la evolución presenta una masa en el abdomen que se realiza ecografía y se ve que en la ecografía es una imagen hipoecoica de aspecto sólido, heterogéneo, que se ubica en el espacio renal y en íntima relación con el riñón izquierdo. Bueno, se realiza el centellograma, en ese caso en nuestro servicio, y también vemos que comparando con el estudio que traía, que era claramente una herradura, acá hay alteraciones en la captación, porque concentra en una zona periumbilical, en la línea media, que es lobulada, que tiene rotación hacia la derecha y que compromete otras áreas, como se veía en las imágenes. Probablemente era la masa tumoral que veíamos. Se realiza una resonancia, en la resonancia se ve una imagen enorme, en la proyección masa sólida sobre la celda renal derecha, que también es confirmada por tomografía, y bueno, resultó que después se realiza la biopsia y es un tumor de Wills. El tumor de Wills es el tumor que representa un 7% de todas las neoplasias en niños y adolescentes y que suelen aparecer antes de los 5 años. La importancia de este caso en particular es que al tener una imagen previa de un centellograma con una herradura, viene con esta masa abdominal donde se realiza y se altera totalmente la morfología de ese riñón, es decir, todos saben que el tumor de Wills es uno de los tumores más frecuentes en pediatría,
pero bueno, en este caso solamente para ver la diferencia que había de captación entre un estudio y otro. Una herradura de inicio y bueno, y después ya con el tumor, que resultó ser un tumor de Willis. Bueno, después les voy a hablar de un segundo caso que sería un paciente que es de 8 años, que está tratado en el servicio de hipertensión, con una hipertensión arterial severa, de muy difícil manejo, medicado con 2 drogas, donde sospechan que la hipertensión puede ser secundaria a estenosis de la arteria renal. Entonces se realiza una ecografía donde vemos que el riñón, donde nos informan que el riñón derecho está disminuido de tamaño y que el izquierdo es normal. Se realiza después de esto un ecodoppler, también la arteria renal está disminuida en su calibre, tiene alteraciones en las velocidades, tiene un índice de resistencia disminuido, y esto hace pensar que hay una hipoplasia de la arteria renal, con una estenosis en el ostium que es menor al 60%. Bueno, la arteria renal izquierda es normal. Nosotros le realizamos un centellograma renal con DEMSA, donde vemos inicialmente que hay una distribución homogénea con forma y tamaño en su concentración en el riñón izquierdo, pero que el riñón derecho en el basal ya se encuentra disminuido de tamaño. Y en ese momento la relación porcentual era del 38% para el derecho y del 62% para el izquierdo. Luego de esto se le suspende la medicación, en realidad se le suspende el enalapril y se le realiza el estudio con estímulo con captopril. Bueno, vemos que tenía una hipertensión basal de 160, luego de los 30 minutos de ingerir la medicación está con 134/80. En ese momento lo derivan al servicio de medicina nuclear, le inyectamos el DEMSA y le realizamos las imágenes a las 3 horas. Y lo que vemos es una casi ausencia de captación del riñón derecho, que ya no era normal, pero que al someterse al estrés con el captopril disminuye mucho más la función, pasa a ser de un 13% para el riñón derecho. Y esto confirma la hipertensión de origen renovascular. Se continúa estudiando al paciente, se le realiza una angiografía y lo que detectan es que el paciente presenta un síndrome de arteria media, que consiste en una estenosis de la arteria renal abdominal y que a veces complica también a las arterias renales. Esto es infrecuente, pero que es una causa habitual de hipertensión en niños y adolescentes. Se cree que su origen es embriológico y que se debe a un fallo en la función de las aortas dorsales y es de etiología idiopática. Bueno, estos pacientes habitualmente se tratan, también pueden presentar soplo abdominal, en los pulsos femorales disminuido ausente, puede haber diferencia de presión entre los miembros, todo lo que hace sospechar, digamos, la hipertensión secundaria a este síndrome. Bueno, generalmente estos pacientes van a requerir alguna intervención endovascular, a veces angioplastia, aunque la angioplastia a veces no es muy satisfactoria y a veces terminan en tratamiento quirúrgico. Y a su vez, a pesar del tratamiento que se le instaura, no terminan de mejorar la presión arterial. A veces inclusive tienen que seguir medicados con fármacos a largo plazo. Bueno, este es un paciente nuevito que tuvimos ahora, que está internado en neonatología, de 1 mes de nacimiento, pero que requirió una nefrostomía izquierda y tenía sospecha de displasia renal multiquística del riñón derecho versus una hidronefrosis, y en el riñón izquierdo se lo veía aumentado de tamaño con una pelvis de 22, es decir, que retenía la orina, digamos, una pelvis muy dilatada, y esto hacía sospechar la presencia de una estenosis pielo-ureteral, además de ser un paciente genético en estudio. Bueno, nosotros le realizamos
ecografía, el centellograma, y lo que vimos era que, digamos que es mejor de lo que ellos esperaban, porque bueno, el riñón izquierdo está aumentado de tamaño, pero el riñón derecho está aumentado de tamaño, tiene una leve hipocaptación en el polo inferior, pero se ve que funciona, digamos, y el que sí está severamente comprometido es el riñón izquierdo, que era el que ellos sospechaban que tenía una estenosis pieloureteral. Pero bueno, digamos que se lo presento porque para el paciente este estudio es un aliciente, digamos, no está tan mal como se pensaba. Sí está muy deteriorado el riñón izquierdo, pero sí el derecho está bastante bien. Así que bueno, a veces no todo es lo que nos imaginamos y la importancia que tenemos nosotros al realizar nuestro estudio. Bueno, este es otro caso también de una hidronefrosis prenatal bilateral que fue diagnosticado, como su nombre lo dice, antes del nacimiento, que es de Entre Ríos y que fue derivado a este hospital. Y en este hospital se le diagnosticó una estenosis pieloureteral bilateral asociado a 2 episodios de ITU, bueno, lo que requirió profilaxis con antibiótico. Nosotros en ese momento le realizamos el centellograma y vemos que los dos están muy aumentados de tamaño, tienen una distribución muy heterogénea, con una impronta piélica muy importante en el riñón izquierdo, que se realizó imágenes de 24 horas. Bueno, luego de este estudio se le realiza al paciente 2 pieloplastías, una en diciembre del 2024 y otra en enero del 2025. Y ahora el paciente tiene 11 meses y nosotros le realizamos de nuevo el estudio, el centellograma, y vemos que ha mejorado muchísimo en comparación del primer estudio. Es decir, que la pieloplastia fue muy satisfactoria y ahora la distribución es más homogénea, sigue teniendo una impronta piélica izquierda, pero tiene una captación porcentual relativa de 50% para cada uno de los riñones, es decir, es una buena noticia para el paciente. Bueno, estas son las guías con las que nosotros nos manejamos, porque para los niños, como dijimos con anterioridad, es importante usar guías, que pueden ser las guías europeas o pueden ser las guías americanas, por el manejo de la dosis, como le dije con anterioridad, siempre la menor dosis posible. Es importante evaluar al paciente en su integridad, tanto la historia clínica, los estudios que trae, tener una buena comunicación con los médicos derivantes, evitar realizar estudios innecesarios, evitar la repetición de estudios, recordar que son más sensibles a las radiaciones y que también trabajar con niños requiere mucho tiempo y paciencia y manos experimentadas. Así que bueno, con eso voy terminando y si tienen alguna pregunta, acá estamos. Muchas gracias. No, gracias. Muy bueno, Claudia. Bueno, gracias. Muy bien. Voy a tratar de salir acá, de dejar de compartir. Sí, muy completa la presentación y los casos muy, Hola, muy interesantes. ¿Tienen alguna pregunta? Sí. Con nosotros. Bueno, muy bien, ahora sí los veo. Ahí está. Porque los perdí durante la presentación. Muy bien. Interesante el caso del neonato ese de la displasia multiquística versus la hidronefrosis, porque sí. Son los diagnósticos, 2 diagnósticos que siempre se presentan, y ahí la medicina nuclear hace el diagnóstico, porque si hay ausencia funcional es un displásico multiquístico. Y si tiene algo de función, en general los urólogos en el hospital, en el Garrahan, ¿no? Si tiene menos de 10% igual va a cirugía. Sí. Pero digamos es el sello que pone la medicina nuclear. Claro, y ese caso lo tuvimos esta semana y lo agregué porque me pareció que era súper importante el aporte que le dimos nosotros, ¿no? Porque venía mal el paciente, venía con la displasia versus hidronefrosis y del otro lado una
estenosis pieloureteral. Es decir, Bueno, que ahí estaba la medicina complicado. nuclear se impone. Exactamente. Bueno, Sí, sí, sí. bárbara. No sé, María del Carmen, no sé cómo sigue. Sí, No, sí, tienen más preguntas. quiero hacer Hola Laura, ahí está. un comentario del doctor. Sí. ¿Cómo estás? Claudia. Hola ¿cómo Gerardo, ¿cómo andás? Bien, gusto de oírte. Excelente tu clase, me encantó, clarísima. Gracias. Bueno, hay alumnos nuevos, todavía no sé si se animan a preguntar. Lo que están preguntando es si las clases quedan grabadas. Ah, está bien. No, las clases en general no quedan grabadas. Lo que sí algunos disertantes, y esto es a colación de, digamos, a voluntad de cada disertante, puede después pasar un PDF. Sí. Yo te iba a hacer unas preguntas desde el punto de vista técnico y veo que el doctor Shere también levantó la mano, así que mira qué gusto. Así que qué orgullo también. Sí, qué presión tenerlo al doctor Shere. Es el mejor alumno que tenemos. Sí. Claudia, desde el punto de vista técnico, ¿usás habitualmente los niños acostados en la camilla o de espaldas o directo sobre el detector? Y depende de la edad. Si son muy chiquititos, lo ponemos en el coli, y si son grandes, en la camilla. Sí, eso depende de la edad del paciente. Son muy chiquititos, directamente el coli. Sí. Recuerden los alumnos que la distancia es crítica en medicina nuclear. Cuanto más cerca del detector, mejor imagen vamos a tener. Sí, y otra cosa que yo no dije en mi clase, pero que también se puede hacer en el caso del DEMSA, que lo pensé un montón de veces y no lo puse, es que se puede hacer SPEC, imágenes SPEC, por ejemplo, en el caso de masas renales, donde uno a veces no tiene bien en claro cuáles son los límites, se puede hacer un SPEC, o también se puede hacer pinhole, que nosotros tenemos y que lo usamos bastante. Pero bueno, no tenía ninguna imagen para poner y estuve pensando y al final no lo puse. Pero tenés imágenes muy lindas sin usar el pinhole. Sí, usamos, pero bueno, se puede usar, digamos, lo mismo el espectro. Claro. Así que, eso bueno, es, no sé si otra vez eso es a criterio de cada uno. Nosotros usamos también, a mí me sirve mucho la imagen anterior, porque muchas veces con las deformidades renales es más fácil para tener la cuantificación con media geométrica. Nosotros, como dije antes, siempre usamos las posteriores, oblicua posterior izquierda, posterior y oblicua posterior derecha. Claro, no yo usamos le habitualmente la anterior, solamente usamos en el caso de malformaciones o, bueno, riñón en herradura, bueno, en esos casos sí usamos. O cuando, bueno, no nos queda claro, usamos y usamos también los oblicuos anteriores, pero no es rutinariamente no lo usamos. Claro. El doctor Shere quiere hacer pregunta. La clase es redonda, Claudia. Gracias, Doc. Solo que yo llegué cuando estabas terminando la cisto indirecta. Sí. Mi comentario es que si hacen cisto indirecta, no se depriman si no lo encuentran. Es difícil, salvo que veas un caño que sale de la vejiga al revés del camino habitual de la orina, es muy difícil. Se ve mucho mejor cuando hay dilatación ureteral. Y una cosa que no sé si dijiste porque llegué al final, que además de mirar si hay ascenso de la orina en la micción o antes de la micción, también ponemos áreas como si fuera un renograma. Y vemos, ¿lo dijiste? Sí, no lo dije, pero sí lo hacemos cuando hacemos el procesamiento. Tenemos áreas, claro, porque tenemos dudas, me siento con Mabel, me siento con otro, a mí que tiene, y a mí que no tiene, no puede ser. O tiene o no tiene. Sí. Hacemos el ROI sobre el uréter y vamos viendo para ver sobre todo la altura. Y sobre las masas renales también. Sí. Entonces, si hay alguna tendencia a subir en las áreas renales, que no tiene por qué ocurrir en ningún momento de la micción normal,
Entonces uno puede acercar el diagnóstico, aunque no haya visto la subida, el ascenso en el tubito. No, eso que no se depriman si no lo encuentran. Sí, es difícil. Nosotros hacemos bastante cisto indirecta y bueno, y lo vemos y lo volvemos a mirar y lo procesamos de nuevo porque no es fácil ver el ascenso. Y yo las imágenes que mostré de cisto indirecta no me gustaron mucho, no me parecían muy lindas, pero bueno, se alcanzaba a ver el reflujo y bueno, dije, bueno, por lo menos para que tengan idea de cómo se debería ver, ¿no? Cuando no lo vemos, nos quedamos con la duda de si lo tenía o no lo tenía. Este razonamiento con el sistema de cisto indirecta. No sé si Laura Felipe la hacía. Sí, totalmente, sí. Todos los roles. Sí, los roles para aclaraba bastante. Todo más es la directa. ¿Cómo? La directa, con sonda no la hago más. Hace años ya. La cisto directa la hacíamos para los urólogos cuando hacían la corrección de los reflujos. Entonces, porque a ellos no les interesaba el reflujo grado 1, sino a partir del 2 y el 3. Así que teníamos ese protocolo. Y ahí se impuso la cistografía directa para nosotros, ¿no? Sí. Que fue de utilidad. No, alguna vez en un neurológico que no tenía problema de sensaciones, ni dolor, ni nada, también la hemos usado. Pero en principio, cisto directa, ya pensamos que lo anatómico que puede dar la cistona radiológica. Sí, la radiológica es clásica, la primera, porque es la que le da, digamos, los datos anatómicos reales al urólogo. Y Treves se hacía primero la radiológica y después ellos hacían mucho directa, así. Pero eso no lo pude imponer después con los urólogos, solamente para ese protocolo de corrección de... Y eso está en el libro de Treves. Sí. Así que bueno, bárbaro, todo genial. Hay una pregunta que alguien hizo de si no tenían captopril, ¿se puede usar en Alapril? Sí, se usa en Alapril porque el captopril es muy difícil de conseguir, así que bueno, sí se usa. ¿Cuál es la dosis para los chicos? Usan 25 miligramos. 25 miligramos son niños chicos y pueden llegar hasta 50 en chicos muy grandes. Habitualmente... Le pregunté justamente ahora, porque uno confía en el otro servicio y a veces da por hecho y no pregunta, entonces pregunté específicamente ahora y bueno, me comentaron eso, y que ellos cuando baja la presión un 10% lo envían para que nosotros le inyectemos. Y nosotros más que nada usamos el DEMSA con captopril más que el radiorreno con captopril. Claro. Bueno, muchas gracias. Bueno, muy bien. Tenemos a dos invitadas para los casos clínicos. ¿Sí? ¿Te gustó? Bueno. Muy completo. Bueno, muchas gracias entonces. Listo. Chao, gracias por la invitación. Chao. Tenemos dos invitadas para casos clínicos de estudios de medicina nuclear renal. La doctora Marcela Tombesi, que ya la conocemos de la presentación. ¿Estoy muteada o no? Y después está Verónica González del Hospital Italiano. La doctora Marcela Tombesi es pediatra radióloga y médica nuclear de Bahía Blanca. ¿Sí? Bueno. Quería contestarle a la doctora Lack que, bueno, el único centro de PET es el del doctor Sebastián Piaggio y, bueno, un grupo de médicos que son los dueños, y que después de la destrucción total, esta semana ya está instalado, se están haciendo las calibraciones, la semana que viene tenemos instrucciones y estamos a la espera de la rehabilitación de la autoridad regulatoria. Ay, qué bueno, me alegro un montón. Bueno, muchas gracias. La verdad que lo pasaron muy mal, ¿no? Muy mal. La inundación, empezar todo de nuevo es un montón, así que felicitaciones. Bueno, gracias. No sé cómo entro, Laurita, con mi presentación. A ver, la asistencia. A ver. Los chicos son más cancheros que yo. A ver, ¿quién ayuda? Sí, por favor ayuden, porque a ver, ¿quién está ahí? Doc, abajo. Acá abajo hay una barrita que tiene una computadora con una flecha hacia arriba. Una computadora. ¿Esta?
Ya del Share screen. Cargar, compartir Y ahí pantalla. toda la pantalla. La pantalla completa, ¿no? Si no. Claro. Share screen, ¿verdad? A ver. ¿La encontraste? No. Esta es un... Share screen es... Sí, share screen. ¿Tenés computadora común o Mac? No, una común tengo. Bien, Sí, share no, screen. mejor, porque la Mac tenés problemas. Bueno. A ver. Y ahí, a ver, choose. ¿La flechita la encontraste? Sí, la flechita para arriba. No, a ver. Está al lado del televisor, hay como una camarita de video y hay una carita. La carita con sonrisa en el medio. Está la flechita para arriba. Y ahí dice compartir pantalla. Share screen, choose to WhatsApp. Seguí la voz, Sofía, porque vos... Sí, después ahí tendría que aparecer las opciones, que puede ser una pantalla o toda la pantalla, y tiene que ser toda. Share screen. No, no. ¿No? Fíjate si encontraste la flechita primero, María. Claro, eso primero. ¿La flechita la encontraste? No. Mira, abajo tenés el botón el rojo ese con el teléfono, ¿sí? Al lado tenés 3 puntitos, al lado la manito. Al lado tenés un cuadradito que no importa y al lado la carita. Al lado de esa carita hay una flecha para arriba. Esa está. Esa la abrí. Perfecto. Ahora la ves y buscas presionando donde dice pantalla completa. Primero compartir pantalla, Sofía. Sí. Apretá compartir pantalla. A ver. Cuando la presionaste sale compartir pantalla. A ver, compartir. Ay. Tranquila porque le cuesta a todo el mundo. No es a vos. Sí, es medio complejo. El Meet es complejo. Sí. A ver, acá está. Si tenés una Mac, directamente no entras. A ver, ahora share. Ahí va, ya está. Ahora te falta la copita para ampliarla. Show in screen. ¿A dónde está, Sofía, la copita para ampliar acá? A ver, no la veo. Yo voy a sacar los alumnos. Lo que pasa es que tengo que seleccionar. Ahora hay que seleccionar el PowerPoint. Sí, ya lo seleccioné. Ahí está. Ahí estamos viendo tu pantalla. Ahí está. Este es el PowerPoint. Ya está. Perfecto. Ahí se está abriendo, así que Ahí ahora está. abajo. Bien. Ahí, esa. La copita. ¿Cómo? Ahí está perfecto. Pantalla ¿Se ve? Ahí está perfecto. Está perfecta. Bueno, no los veo a ustedes, pero agradezco esta posibilidad de participación que me dieron, doctora Lack y Laurita. Vamos a empezar con un caso clínico. Este es un... Perdón que interrumpa, soy doctor Rojas. Apretá, por favor, donde dice ocultar con la letra celeste, así sacás ese letrerito y se ve bien las imágenes. ¿Ahí? ¿Ahí está bien? Ahí está listo. ¿Cómo? Se salió. ¿Me fui? Ay, pobre, esperen. A ver. Empezá de nuevo, María. ¿Cómo no? Abrí la presentación en tu computadora, andá la flechita para arriba. A ver. Ahí se perdió todo. Bueno, empiezo de nuevo, a ver. Ahí se está. ¿Ahí ven? Todavía no. Bueno. ¿Compartir pantalla ya lo pusiste? Sí. Esperen que empiezo de nuevo entonces. Ya los estoy perdiendo a ustedes. Tranquila. Sí. Share screen. Contar screen. ¿Ahí se ve? Todavía no. A ver. ¿Tienes la presentación en tu ¿En la computadora abierta? Sí. Bien. No la tengo abierta todavía. A ver, la cerré recién. A ver, ¿para qué? Abrila porque si no, no la vas a ver. Bueno. Acá la tengo abierta. Bien. Ahora anda la flechita, compartir pantalla.
Compartir pantalla. ¿Te acordás la flechita al lado de la carita? Sí, ahora voy. Bien. Share. Y después pantalla completa. Perdonen que... Ahí está, vamos bien. Bueno. Entonces busco mi presentación. Ahora abrís el PowerPoint. ¿Cómo no? Ahí se ve. Está, perfecto. Ahora, perdón, que no ponga ocultar. La otra vez pasaba que al poner ocultar el cuadrito ese... Y bueno, lo mismo que ahora. Poné pantalla completa y ya está. Ya está con pantalla completa. Bueno, a ver si podemos empezar. Esta es una nena de 7 meses de vida con infecciones urinarias recurrentes febriles desde el mes de vida, que tiene un antecedente de presentar una ecografía prenatal que informan un ureterocele y un doble sistema izquierdo. No concurre, como siempre pasa, con los datos, con las ecografías, con las histuretro. Y bueno, nosotros, ¿qué estamos observando acá? Un riñón izquierdo, que es el que dice que tiene el doble sistema, donde ya uno puede observar una falta de funcionalidad de su polo superior. Pero la sorpresa con esta criatura fue que el riñón derecho es patológico, que tiene casi su mitad inferior con una leve pérdida de volumen, una menor captación global, que a su vez es bastante irregular. Es así que nosotros pedimos repetir las ecografías y poder valorarlas, y esto nos aclara un poco el panorama. Este es el riñón izquierdo, donde vemos un doble sistema con un hemisistema superior dilatado. Vemos todo el trayecto de los uréteros a nivel... ¿Me escuchan? A nivel abdominal y retrovesical, y la presencia de esta dilatación quística, que bien la escribió la doctora Borgas, que es el ureterocele de esta criatura. Pero nosotros pedimos la ecografía porque tuvimos muchas dudas si realmente el derecho también no presentaba signos de doble sistema que fueron omitidos en la ecografía que se había realizado al nacimiento y durante el seguimiento. Y pudimos comprobar que sí también tiene un riñón derecho con claramente, acá está atravesada una barra de parénquima, que es un doble sistema, con, esto lo hicimos 3 meses después de este centello, que nos llamó la atención que hay cierta indemnidad estructural y nos dio cierta tranquilidad a poner el angiopower viendo vascularización, por lo que uno podría inferir, y lo veremos en los próximos meses, en que estaba cursando un episodio de infección urinaria. La chica en este momento está a 1 semana de su tratamiento quirúrgico y estamos para revalorarla. Este es otro caso de una nena de 5 años con un episodio de infección urinaria febril que nos mandan porque observaron una asimetría de tamaño. El ecografista que vio, que estuvo a cargo, entonces nos manda la nefróloga para valorarla y algo nos llamó la atención. Acá, en este caso, ¿hay un riñón izquierdo que está aumentado volumen o es el riñón derecho el que es más pequeño? Hay algo que llamó la atención, que es esta banda, si lo miran con sutileza, y le hicimos una ecografía y encontramos esto, que en verdad lo que tiene también es un doble sistema izquierdo, que justifica la diferencia de tamaño porque el riñón estaba indemne, y en verdad este tipo de ecografías, bueno, uno tiene que advertirlo porque en verdad tienen que informarse como normales, y que si hay una asimetría renal es una variante de la normalidad. Este es otro caso de un varón que nos llega para hacer la cisturetro, que tuvo 2 episodios de infección urinaria febril y que la ecografía informó que tenía una dilatación, una hidronefrosis. Nosotros estamos empezando a hablar desde el año 2014 de dilataciones del tracto urinario. No nos quedaba claro, y en verdad no era una dilatación o una hidronefrosis, también era un doble sistema,
donde vemos un hemisistema superior que tiene una adecuada estructura parenquimatosa y una dilatación importante del hemisistema inferior. Y que nos había llamado la atención, porque si ustedes pueden observar, este es un reflujo a un sistema único. Cuando nosotros advertimos en la cisturetro, a ver que se me perdió. Cuando advertimos en la cisturetro, vimos lo que se llama el signo de la flor marchita y supusimos que no era una hidronefrosis que tenía, sino tal vez una dilatación del hemisistema inferior. Y al hacer el DMSA lo corroboramos, que vemos que su hemisistema inferior tiene una baja captación global del radiofármaco, del DMSA. Este es un patrón de los tantos de los dobles sistemas que podemos encontrar distintas alteraciones. Esta es una paciente histórica que se nos presenta a las 35 semanas de edad gestacional, donde se ve un polo superior que lo informaron como una imagen quística del riñón derecho. Cuando nace, pudimos caracterizar que en verdad esta imagen o esta dilatación quística es un hemisistema superior dilatado y que presentaba y que corroboraba que esto es un doble sistema asociado a ureterocele, la presencia de esta imagen intravésica. Realizamos la cisturetro, en la cisturetro no había reflujo y ya en el DMSA observamos una diferencia de tamaño a expensas de esa dilatación quística que tenía la criatura. ¿Qué pasa en el seguimiento? Que esa dilatación quística involuciona espontáneamente junto con esta imagen es la del ureterocele que parece como achicharrado y la tenemos en control muchos años. Esta es una ecografía de control donde seguimos observando que no hay dilatación quística del hemisistema superior y que desapareció el ureterocele y esto de modo espontáneo. Este es otro paciente que presenta una gran dilatación quística también del hemisistema superior y que si observamos con detenimiento, siempre tenemos que tener el correlato ecográfico, si no esto es muy difícil de interpretar. Observamos que en el riñón derecho hay una severa pérdida de la captación y que se correlaciona con esta imagen asociada a un ureterocele. Y lo que me gustaría advertir que a ver, los dobles sistemas y los ureteroceles, asociados o no, son todo un mundo nuevo y que que tradicionalmente se los trataba todos quirúrgicamente porque los diagnosticábamos a través de las complicaciones. Y que con el uso ampliado de la ecografía obstétrica en el control de los embarazos nos enfrentó a un numeroso grupo de pacientes que se presentan asintomáticos donde el hallazgo es incidental. Y es también la ecografía a través del control que nos permite conocer la historia natural de estos procesos. Hay un subgrupo de pacientes con doble sistema renal asociados a ureteroceles que si tiene un hemisistema superior con pobre función o nula función, se los puede manejar conservadoramente. Por eso es importante las interpretaciones que también se realicen desde un servicio de medicina nuclear. No todos adhieren a esto, pero bueno, los grupos que están muy inmersos en este tipo de pacientes llevan conductas expectantes. Este es un caso que voy a presentar que es histórico, que no tendrá hermosas imágenes, pero la consulta que vino es para hacerse una cisturetro con ya una indicación quirúrgica y un radiorenograma diurético, porque había tenido un antecedente de una ecografía prenatal de dilatación de pelvis y de cálices que se le interpretó como una estenosis pieloureteral. Se le realiza la cisturetrografía, la cisturetrografía miccional es normal, y esto es lo que pude rescatar de este caso histórico, porque nos dejó algo de enseñanza. El riñón dilatado era el izquierdo, que es un riñón un poco más grande, esto solemos verlos en muchas dilataciones intraúteros que hacen como hipertrofias compensadoras, y lo que observamos es que este riñón al suministrarse el diurético se comportó de forma no obstructiva, pero algo nos llamó poderosamente la atención en estas imágenes secuenciales, que la pelvis era pequeña y que veíamos dilatación que se fue lavando de
cálices superiores y medios. Pedimos la ecografía, otra vez, a ver, perdónenme. Y lo que revela la ecografía que nos muestra, esta es la ecografía antenatal, donde vemos el riñón izquierdo con una importante dilatación de cálices. Que en la ecografía postnatal, esta es una ecografía histórica, porque tiene aproximadamente 28 años, vemos esta gran distensión de cálices con una desproporcionada menor pelvis, por lo cual objetamos el diagnóstico de que esto se tratara de una estenosis pieloureteral y que llevó a un debate inmenso entre los urólogos. Se imaginan que tenía indicación quirúrgica, ya tenía fecha para quirófano. ¿De qué se trató? De una megacaliosis. La megacaliosis es una entidad congénita que se caracteriza por la dilatación que no es obstructiva de los cálices renales, sin dilatación significativa de la pelvis ni del uréter, y tuvo su primera descripción por Puybert, porque se le llama también síndrome de Puybert en el 63, y que se debería a un incompleto desarrollo de los tubos colectores de Bellini. Tiene predominancia en varón, y la éstasis urinaria incrementa, según distintas series, el riesgo de infección urinaria y de litiasis en estos pacientes. Nuestro paciente tuvo una muy buena evolución, pueden ser uni o bilaterales, la función renal en general es normal, el diagnóstico diferencial es con estenosis pieloureteral, y el diagnóstico por tiempo se basó en el típico aspecto del urograma excretor, y se indicaba o se solía indicar en los pocos casos que están descritos en la literatura el radiorenograma diurético, donde se observa que en general hay muy buena captación y que las curvas no son obstructivas. Este fue el estándar de diagnóstico, que es el urograma excretor. Nosotros no lo hicimos en nuestro paciente, pero está representada la dilatación de los cálices y esa desproporción de dilatación entre los cálices y la pelvis renal. Esta es la evolución de nuestro paciente. Actualmente tiene 26, 27 años, le fue excelentemente bien. Yo acá, cuando hicimos la revisión bibliográfica años atrás, eran todas bibliografías viejas, del 63 pude ver que fue quien lo describió, del 97, las más cercanas eran del 2004, pero siguen apareciendo, y cuando acá hay chicos jóvenes, cuando vean algo que no está muy descrito, descríbanlo, publíquenlo, muéstrenlo, porque nosotros estamos totalmente arrepentidas, porque tal vez uno de los artículos más importantes es este del Pediatric Radiology, que habla de la megacalcis de detección prenatal, que ni siquiera tiene seguimiento. Bueno, esto ya también nos introdujo y nos habló la doctora Borgas, pero voy a exponer un poco como situación particular a la que nos enfrentan las dilataciones del tracto urinario que se detectan intraútero. Este es un varón que también es histórico, porque a los 40 días de vida se le indicó un radiorenograma. Esto es una pelvis donde medimos el diámetro anteroposterior, que era considerable, tenía buena forma los tamaños, de los tamaños renales, y lo que observamos es que, bueno, sí, la curva del riñón derecho es obstructiva o acumulativa, que a veces nos gusta más hablar de acumulativa y no de obstructiva en una primera evaluación, y que la del riñón izquierdo era una curva sin signos o sin evidencias de obstrucción significativa. ¿Qué pasa a los 4 meses de vida cuando se le vuelve a hacer el control? También presenta un comportamiento acumulativo, pero con conservación de la función renal diferencial. Y ya con un aspecto ecográfico que nos llamaba la atención, que la pelvis estaba disminuyendo de tamaño. Digo, este es un paciente histórico, este es el aspecto ecográfico a los 14 meses de vida, con una marcada involución de su hidronefrosis, que fue espontánea y natural, y vemos cómo las respuestas al diurético son positivas. Entonces, ¿frente a qué situaciones estamos con estos chicos que se nos presentan? Ya lo dije, que el control ecográfico obstétrico incrementó el número de anomalías renales, que son las más significativas, y entre ellas las dilataciones del tracto urinario, que nos ponen en el dilema de si realmente son todos obstructivos.
Ya hay muchas evidencias que las dilataciones leves, que son las de menos de 15 milímetros de diámetro anterior-posterior de la pelvis, son de excelentísimo pronóstico y tienen muy pocas posibilidades de progresión. Pero que hay un grupo que es el de las dilataciones moderadas y el de las dilataciones graves. Pero el grupo que es desafiante es el de las dilataciones moderadas. Acá vemos un antenatal con una dilatación de pelvis y de cálices, que quién hubiera dicho cuando uno lo ve, si no parece el famoso que nos habían enseñado cuando éramos chicos, foto de Mickey Mouse, que sería patognomónico. Y esta es la secuencia a través del control del primer año de vida de cómo fue involucionando espontáneamente. Nosotros tenemos dentro del grupo de las moderadas aisladas un 60% de probabilidades de resolución espontánea de las dilataciones. Este es un cuadro donde nosotros clasificamos y con los años hemos ido cambiando el abordaje de estos pacientes, porque antes se los estudiaba todos, con cisturetro y con radiorenograma. Y se los estudiaba temprano, los 20 días de vida, después pasaron a los 40 días de vida, después con el tiempo se dijo, bueno, no, los chicos tardan en madurar el sistema, la filtración glomerular, empecémoslos a estudiar a partir del tercer mes de vida, y eso fue a lo largo de los años. Ya cuando nosotros veíamos que el grupo especialmente de estos chicos empezaban a mostrar signos de alguna involución, postergábamos de algún modo el estudio funcional para ver cómo evolucionaban, siempre y cuando haya seguimiento clínico, haya seguimiento ecográfico, los riñones sean de tamaño normal especialmente y con una ecogenicidad parenquimatosa adecuada. Aparece en el 2014 una nueva clasificación que es la que se está imponiendo, que ya no hablan más del término ese tan amigable para mí, que era hidronefrosis, que hablan de dilatación del tracto urinario, tanto del tracto urinario superior como del tracto urinario inferior, y proponen este tipo de clasificaciones con los mismos límites, leves, moderadas y severas, y en estos dos grupos dejan a consideración, de acuerdo a la evolución, la necesidad de estudios funcionales. Este es el caso de uno de nuestros chicos que tiene una dilatación severa de alto riesgo, que observamos que tiene pocos meses de vida, que este es un riñón donde se supone que esta área central fotopénica es la dilatación, que lo era, ¿sí? Y, y este es el control postquirúrgico, donde vemos recuperación funcional de este chico, que es muy satisfactoria a los 6-8 meses de haber realizado la pieloplastia. Esta es otra paciente muy querida que la seguimos muchos años, que hubo un planteo quirúrgico. Si uno ve, esto es un daño renal congénito. Tenía una dilatación y un tamaño renal pequeño con baja e irregular captación del marcador. Se lo operó, estuvo con el WJ, seguimientos. ¿Para qué? Para que a los 2 años de vida, a los 2 años de la cirugía, encontrar tanto daño renal, no hay soporte vascular y el riñón con los años tienden a chamuscarse, tienden a desaparecer, y los padres, nosotros somos un grupo de nefrólogos, de urólogos y de radiólogos que seguimos por muchos años estos pacientes y nos plantean qué pasa, por qué pasa esto, por qué me sometí a una cirugía. Y bueno, nosotros desde Asafícos en estos chicos con dilataciones del tracto urinario y hablamos de nefropatías congénitas. Y vemos que dilatación con pelvis hay centellos normales. Severa dilatación, casi anulaciones funcionales. ¿Qué otros patrones vemos y que son muy frecuentes? Los aumentos de volumen de los riñones con bajas captaciones globales del radiofármaco. El otro patrón, que es el tan discutido, es aquellos que tienen función suprarrenal, cuando la función renal diferencial es igual o mayor del 55%, que esto lo discuten mucho en la literatura, que estos son artefactos, sino nosotros tenemos el soporte para decir
en verdad este riñón es grande, que capta más, porque comparativamente cuando analizamos las ecografías son riñones grandes con buen grosor cortical, con buena ecogenicidad cortical y con la dilatación pieloureteral que puedan tener. Entonces, ¿para qué nos sirve esto de tratar de diferenciar patrones centellográficos en estas nefropatías congénitas? Estos son números preliminares. De 39 pacientes que fueron a cirugía con evaluación funcional pre- y postquirúrgica, se pudo determinar que una función renal diferencial prequirúrgica igual o menor al 35% no presentaron recuperación funcional postquirúrgica. Bueno, y para ir un poco terminando, uno está muy preocupado porque cuando nosotros somos un grupo que tuvimos formación radiológica y de medicina nuclear porque disponíamos de la cámara gamma donde realizamos nuestras formaciones y tenemos muchas competencias, muchos terrenos. Osteoarticular, muy difícil para mí, donde yo estoy ejerciendo en mi ciudad, la medicina nuclear no ocupa uno de los primeros lugares cuando lo ocupaba cuando yo me formé. Pero en nefrología sí. En nefrología no perdió su lugar, no la superó la resonancia a la cámara gamma, especialmente en lo que es los estudios de infecciones urinarias febriles y en las dilataciones del tracto urinario. Lo que sí se han revalorado y se siguen revalorando en distintos grupos, especialmente de nuestro país, que vienen a partir de los comités de nefrología, de la SAP, son los algoritmos de estudios. Y es así que no sé si ustedes lo han notado, pero son menos las indicaciones, al menos en nuestro centro, porque bueno, tenemos urólogos y nefrólogos que trabajan en estos comités. Sin duda, la ecografía renal vesical, la cisturetro, los estudios de medicina nuclear, DTPA, DMCA, son los métodos pilares de imágenes en la evaluación del tracto urinario infantil. Les agradezco la atención. Gracias a vos. Ay, muchas gracias. ¿Que tienen alguna pregunta para Marcela? A ver, María del Carmen, el doctor Yere, no sé. El doctor Yere, no. A ver dónde no lo veo por acá. A ver si está. No, nada, agradecerte primero, María. Muy interesante los casos que presentaste. Realmente muy interesante. Desde la parte técnica, cuando no tienen venas los chiquitos, ¿ustedes le hacen densa inocular? ¿Cómo? No escucho, ¿eh? A ver. Lo técnico, sí. Cuando no tienen venas los chiquitos, para ustedes es más fácil por la especialidad, pero nosotros nos volvemos locos con las bueno, de los chicos. Nosotros somos pediatras aparte. Ustedes son pediatras. Nosotros somos pediatras, tenemos mucha paciencia, tenemos técnicas. Y a nosotros nos complican primero porque el llanto, viste, te vuelve loca con los chicos y mucho más los padres. Entonces, bueno, en algunos casos, esos que son súper necesarios hacer el estudio, le hemos hecho intramuscular. Lo que pasa es que los tiempos son más tardíos. Con inyección en el brazo, en lugar de inyectar la vena, eso se refiere el EMSA en vena, sino intramuscular. Pero siempre hemos desarrollado habilidades. En general, los técnicos nuestros no inyectan. No inyectan. No, en general, no con los chicos. Claro. La que suscribe que va. Pero bueno, tenemos el Vater 27 chiquitito, es casi, no concibo inyectar a un chico si no es en una mano o en el pie, el lugar donde veamos el mejor acceso, porque... A veces no lo tienen. No, ¿saben quiénes no lo tienen? Muchos mielomeningoceles que estuvieron internados, pacientes que estuvieron en la NEO y que estuvieron muchas canalizaciones y en verdad uno no lo encuentra. Es muy desalentador no poder hacer los estudios. Nosotros tratamos de hacerlos todos, pero son los menos. Pero bueno, hay técnicas. Nosotros no nos va mal con esto. Adiós, gracias. No. Yo reconozco que intentamos por todos los medios, siempre buscamos el auxilio
de alguien de hemoterapia o alguien que tenga un poco más de expertise. Hay gente que nosotros que hacemos adultos. Sí, hay gente que llama a las enfermeras de neo. Sí, a mí yo montones de veces lo llamo. El tema es la autoridad regulatoria. El tema es la autoridad regulatoria. Sí, bueno, pero bueno, en situaciones clínicas que lo amerita, lo hacemos. El tema es que también esa otra técnica la hemos hecho, y bueno, en tiempos más tardíos podemos llegar al estudio. Yo nunca lo hice, honestamente, nunca lo hice. Lo que me ha pasado es que se puede infiltrar un chico, que se pueda romper la vena. Ahí necesitamos un tiempo más para poder ver y esmerarnos y no desaprovechar el estudio. ¿Y vos, Gerardo, que le inyectás en el bracito? ¿Cómo? No, igual que vos, María, normalmente endovenoso. Sí. No, normalmente endovenoso y cuando no se puede. En las situaciones especiales. Sí, en alguna vez te puedo decir que, no sé, en 100 pacientes. O sea, en un 5% de los casos hemos hecho la inyección intramuscular en el deltoides, como si fuera una vacuna. Y dejándolo más tiempo, con imagen de 24 horas se ve. Claro. Sí. Pero es, como vos dijiste, es un último recurso antes de no poder hacer el estudio, sí. Cuando se intentaron 3 pinchazos y no pasó nada, ¿viste? Es así. El comentario que estaban diciendo recién en la toma de imágenes, ahora cuando tenés doble cabezal, la mayoría tenemos doble cabezal, te sale automáticamente el anterior y el posterior, ¿no? Y bueno, lo mismo que las oblicuas, gracias a estos colimadores que tenemos. Y lo único sí que nosotros a todos los sospechas de riñones en la herradura, todos anterior, la proyección anterior. La diuresis seguramente también. ¿Cómo? Y el radiorreno también, porque la otra vez tuvimos uno y realmente yo de otro centro que me consultaron y es también anterior. El radiorreno también. Seguramente acá va a haber alguna clase de trasplantes. Y también, bueno, los riñones. Lo dijo la doctora Borga, lo dijo clarito. Sí. La doctora Borgas lo dijo clarito, que los trasplantados es anterior también. Sí, yo porque me había quedado ahí en la nube, por ahí no lo escuché, y bueno, son cositas que uno en la práctica le ayudan, ¿no? Los chicos para nosotros son muy cucos, para ustedes es muy simple, pero yo en lo personal me cuesta más hacer niños. Nosotros, hay técnicas, o sea, hemos aprendido, tampoco nadie nos ha enseñado, pero el feed and sleep